President Donald Trump is urging Republican lawmakers to, quote, play their Trump card in order to get the government back up and running. He fired off a number of social media posts last night saying they need to go for the, quote, nuclear option and get rid of the filibuster. That message comes as the government shutdown stretches into its 31st day. Algunas sesiones del Senado no destacan por lo que deciden, sino por lo que silencian. El 2 de diciembre de 2025, una reunión privada en el Senado de los Estados Unidos marcó un punto de inflexión perceptible en el tratamiento legislativo de las prerrogativas presidenciales. La reunión, que congregó a líderes partidarios y asesores jurídicos del Comité de Supervisión, tuvo como tema principal la evaluación acumulada de las resoluciones que se habían presentado desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. Entre los documentos discutidos, un dictamen técnico de 52 páginas llamó la atención por consolidar interpretaciones convergentes sobre una posible superposición entre conductas del Ejecutivo y violaciones constitucionales en serie. La presentación de este material fue seguida de manifestaciones contenidas pero objetivamente preocupadas por los impactos institucionales de mantener abiertas resoluciones que, aunque no se estén tramitando activamente, ya afectan a la normalidad del mandato presidencial. El ambiente registrado por las fuentes presentes fue de contención y cálculo, como si los propios parlamentarios estuvieran evaluando no solo el contenido jurídico de las acusaciones, sino también el riesgo sistémico de dejarlas acumularse sin una respuesta clara del poder legislativo. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió en esa sala. En las 48 horas siguientes, la Biblioteca Legislativa publicó una nota técnica en la que alertaba de que la simultaneidad de 3 instrumentos formales destinados a interrumpir el mandato presidencial, el juicio político, la invocación de la 25ª enmienda y la presión pública para que dimitiera, constituía una convergencia sin precedentes en la posguerra. La nota no tomaba posición sobre el fondo, pero afirmaba que la ocurrencia simultánea de estos mecanismos justificaba la clasificación de contexto institucional extraordinario. En el mismo periodo, periodistas con acceso privilegiado a los bastidores del Congreso registraron un aumento significativo de las reuniones entre miembros de diferentes bancadas, especialmente en el Comité de Ética Gubernamental y en la Comisión de Asuntos Constitucionales. La impresión general era que el sistema político estaba entrando en un estado de predecisión, en el que las piezas ya estaban en movimiento, pero aún sin una dirección consensuada. No había un plan unificado, ni una estrategia común, sino una percepción cada vez mayor de que la continuidad del mandato dependía cada vez menos de la voluntad del Ejecutivo y cada vez más de la capacidad del Congreso para definir un límite interpretable a la autoridad presidencial. La reacción de la Casa Blanca siguió un patrón que se repitió en ocasiones anteriores: negación explícita de cualquier conducta indebida, énfasis en el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y silencio sobre las solicitudes de aclaración institucional. El portavoz presidencial afirmó en una rueda de prensa reducida que el presidente dirige el país dentro de las prerrogativas que le confieren el voto y la ley, evitando cualquier referencia directa a las resoluciones en trámite. Al mismo tiempo, los informes internos de las agencias federales señalaban un aumento del nivel de cautela operativa en áreas sensibles, como la defensa, el comercio exterior y la ciberseguridad. Algunos departamentos comenzaron a someter las órdenes ejecutivas a revisiones jurídicas adicionales antes de su implementación. Estas medidas no se dieron a conocer oficialmente, pero fuentes técnicas confirmaron que el objetivo era proteger a la administración de posibles cuestionamientos sobre la legalidad de los actos firmados durante un periodo que ya se clasificaba
en informes internos como de inestabilidad funcional. Es en este escenario en el que la convergencia de presiones institucionales comienza a alterar la conducta de las agencias y el comportamiento del propio poder legislativo, donde el debate sobre los límites del mandato presidencial adquiere una nueva configuración. No se trata solo de evaluar si hubo o no infracciones, sino de comprender en qué punto la percepción de riesgo sistémico comienza a comprometer el funcionamiento normal de los engranajes gubernamentales. Los parlamentarios que antes evitaban hacer declaraciones públicas comenzaron a manifestarse de forma indirecta, sugiriendo que el país vive un momento de necesario reequilibrio entre los poderes. Estas declaraciones, aunque cautelosas, indican un cambio discursivo que precede a cambios de posición más explícitos. El Ejecutivo, por su parte, mantiene su agenda institucional, pero con menor exposición y un esfuerzo visible por contener la narrativa. La ausencia de declaraciones directas sobre las acusaciones contribuye a crear una atmósfera de ambigüedad funcional, en la que cada silencio institucional se interpreta como parte de un cálculo mayor. Es a partir de este punto que la convergencia de presiones institucionales comienza a traducirse en movimientos más articulados. En el plano legislativo, la coexistencia de diferentes iniciativas con un objetivo similar, acortar el mandato presidencial, pasa a analizarse no como un fenómeno disperso, sino como una señal de reconfiguración del papel del Congreso frente a una presidencia que opera bajo una contestación continua. Las resoluciones HRS 353 y HRS 537, aunque distintas en su alcance y fundamentos, comparten un rasgo común. Ambas describen conductas específicas del presidente como incompatibles con el mantenimiento del cargo. La primera, al articular 7 artículos de destitución, aborda desde la obstrucción de la justicia hasta el uso indebido de los poderes de guerra y comercio. La segunda, más restrictiva, se centra en la decisión de ordenar ataques militares sin autorización legislativa, alegando que el acto constituye una usurpación del poder de declarar la guerra. Función atribuida constitucionalmente al Congreso. La coexistencia de estas dos resoluciones en el mismo periodo legislativo, sin que una haya anulado la pertinencia de la otra, pone de manifiesto la fragmentación del proceso de rendición de cuentas, pero también sugiere una tendencia a la acumulación de argumentos, como si el poder legislativo estuviera construyendo un mosaico gradual de incompatibilidades entre la presidencia en curso y el marco normativo vigente. Esta dinámica no se limita al ámbito de la legislación. En el Ejecutivo ampliado, especialmente en las estructuras técnicas vinculadas a la Oficina de Seguridad Nacional y a la Fiscalía General de la Unión, surgen análisis reservados sobre los efectos de un eventual avance de las resoluciones. Estos documentos, a los que han tenido acceso algunos miembros de la Comisión de Supervisión, tratan de la posibilidad de una paralización parcial de la maquinaria administrativa en caso de que se inicie un juicio de destitución en el Senado. El temor, según estas proyecciones, no es solo político, sino también operativo. La propia incertidumbre sobre la duración del mandato podría interferir en la firma de acuerdos internacionales, en la ejecución presupuestaria y en la conducción de políticas exteriores con plazos vinculantes. En este sentido, crece la percepción de que la indefinición en torno al mandato presidencial ya produce consecuencias prácticas, aunque no se hayan declarado oficialmente. El sistema, aunque sigue funcionando formalmente, pasa a operar bajo vigilancia interna y restricciones preventivas que alteran su ritmo normal de respuesta. En los círculos jurídicos, especialmente entre los estudiosos de la Constitución y los magistrados federales jubilados, el debate se amplía. Parte de los expertos argumenta que el volumen de resoluciones pendientes y la gravedad de las acusaciones configuran una nueva categoría de crisis,
en la que los límites del presidencialismo se convierten en objeto de renegociación institucional en tiempo real. Otros, más cautelosos, sostienen que la ausencia de deliberación formal sobre estas resoluciones debilita su validez política y que la simple acumulación de propuestas no equivale a un proceso de rendición de cuentas legítimo. El contraste entre estas visiones revela un impasse que no es solo jurídico. Algunas instituciones actúan como si la normalidad institucional estuviera intacta, mientras que otras actúan como si esa normalidad estuviera en proceso de revisión. Esta ambigüedad hace que el momento actual sea especialmente delicado, ya que cualquier decisión, ya sea avanzar o archivar las resoluciones, tendrá efectos que trascienden la figura presidencial y alcanzan al propio modelo de distribución de poderes. Es en este contexto que comienzan a surgir reacciones en los estados. Los gobernadores, tradicionalmente más cautelosos en temas federales, comienzan a posicionarse públicamente sobre la continuidad del mandato. La declaración del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, pidiendo la aplicación de la 25ª enmienda, fue interpretada por los analistas como un punto de inflexión. No solo por el contenido de la declaración, que cuestionaba la capacidad cognitiva del presidente, sino por el hecho de que procedía de una autoridad estatal en ejercicio, con peso político regional y proyección nacional. Otros gobernadores, aunque no hicieron declaraciones directas, comenzaron a adoptar un lenguaje similar en entrevistas, refiriéndose a la necesidad de una coordinación federal responsable y a la preservación de la estabilidad democrática. Expresiones que, en el contexto actual, se interpretan como señales indirectas de malestar con el estatus institucional de la presidencia. Esta convergencia ayuda a entender por qué algunos sectores de la prensa han comenzado a emplear términos como legitimidad operativa en erosión o presidencia bajo verificación continua. El debate no gira solo en torno a la culpabilidad o la inocencia, sino a la capacidad del sistema político para absorber conflictos sucesivos sin comprometer la previsibilidad necesaria para el ejercicio de la autoridad ejecutiva. La presidencia, aunque no haya sido objeto de sanciones formales, se encuentra en el centro de una especie de auditoría interinstitucional permanente, en la que cada nuevo gesto, declaración o medida se interpreta a la luz de resoluciones que aún no se han votado, pero que siguen pesando sobre el mandato. Esta situación crea una paradoja funcional. El presidente sigue ejerciendo sus funciones legales, pero en un entorno en el que su autoridad es objeto de una impugnación estructural por parte de los demás poderes. En este escenario, también crece el papel de las campañas organizadas de presión pública. Iniciativas como Impeach Trump Again no solo acumulan firmas, sino que articulan datos, análisis jurídicos y dictámenes técnicos en paquetes que se envían formalmente a las oficinas de los parlamentarios. Aunque no tienen fuerza normativa, estas campañas han pasado a influir en el ritmo político, ofreciendo información a los parlamentarios indecisos y creando una base de expectativas que dificulta el archivo de las resoluciones. La presencia de casi 1 millón de firmas en una petición que solicita la salida del presidente, por ejemplo, representa no solo un compromiso cívico, sino un tipo específico de presión institucionalizada, en la que la sociedad civil organizada asume funciones que en otros momentos corresponderían exclusivamente a los partidos. La interpretación de este proceso como una nueva forma de disputa política, menos centrada en las mayorías parlamentarias y más anclada en la erosión progresiva de la legitimidad funcional, comienza a ganar terreno entre los politólogos. En este contexto, la presidencia deja de ser solo un cargo y pasa a representar un campo de tensión entre la legalidad formal y la aceptación institucional. La continuidad del mandato, aunque jurídicamente posible, se enfrenta a barreras políticas difusas que no se expresan en votos, sino en contenciones narrativas, vacilaciones administrativas y redes de contención.
Lo que está en disputa, en última instancia, es la definición de los límites de la autoridad presidencial en contextos en los que las reglas siguen siendo válidas, pero la confianza en ellas comienza a fragmentarse. Por eso, seguir estas dinámicas de forma contextualizada, basándose en registros públicos y análisis serios, es esencial para comprender no solo lo que está en juego ahora, sino también lo que se está reconfigurando para los próximos ciclos. Este canal sigue acompañando estos movimientos sin atajos retóricos, buscando ofrecer una lectura estructurada de los acontecimientos que dan forma al funcionamiento del sistema. Según los registros públicos disponibles, aún no se ha alcanzado un consenso, ni en el ámbito jurídico, ni en el político, sobre cuál de las tres vías actualmente en curso, destitución, aplicación de la 25ª enmienda o renuncia bajo presión política, reúne las condiciones concretas para alterar el curso del mandato presidencial. Hay interpretaciones que defienden que la simple acumulación de resoluciones legislativas, dictámenes jurídicos y campañas públicas, incluso sin efecto legal inmediato, ya provoca una erosión objetiva de la autoridad del Ejecutivo. En este contexto, la cuestión central no es qué mecanismo se activará formalmente, sino la persistencia de una tensión continua que impide la consolidación de la legitimidad política necesaria para el pleno ejercicio del cargo. Por otro lado, algunos analistas advierten sobre los riesgos de atribuir efecto decisorio a procesos aún no deliberados. Argumentan que, mientras no haya mayoría parlamentaria para aprobar las resoluciones o articulación interna para activar la 25ª enmienda, la legitimidad jurídica de la presidencia permanece intacta y las interpretaciones contrarias pueden generar precedentes institucionales indeseables. Por lo tanto, el debate se centra no solo en los mecanismos en sí, sino en la evaluación de sus efectos indirectos. Los expertos favorables al avance del juicio político destacan que los 7 artículos de la HRS 353 no solo tipifican conductas específicas, sino que establecen un nuevo parámetro de responsabilidad para la presidencia moderna, en un período en el que el uso ampliado del poder ejecutivo ha vuelto a ocupar un lugar central en la agenda constitucional. Entre los artículos más citados, destaca el que trata de la tiranía, considerado por los juristas como la acusación formal más grave prevista en el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos. El uso de este término, históricamente evitado, divide las interpretaciones. Para algunos, es una advertencia necesaria sobre la gravedad acumulativa de las violaciones. Para otros, puede interpretarse como exagerado, lo que da lugar a cuestionamientos sobre la proporcionalidad. Por su parte, la HRS 537, más restrictiva, también provoca tensión. Describe el uso de la fuerza militar sin la autorización del Congreso, lo que constituye una usurpación de la prerrogativa de declarar la guerra y reaviva el debate histórico sobre los límites del poder presidencial en materia de seguridad internacional. Los analistas destacan que, sin una respuesta institucional, tal precedente podría permitir que los futuros presidentes repitieran la conducta sin sufrir consecuencias políticas inmediatas. Al mismo tiempo, existen divergencias sobre el papel de la 25ª enmienda en el contexto actual. Aunque la Constitución es clara al establecer que el vicepresidente y la mayoría del gabinete pueden declarar al presidente incapaz de ejercer sus funciones, los expertos señalan que su aplicación depende de una configuración de lealtades poco común. La opinión predominante es que, con un gabinete compuesto en su mayoría por nombramientos directos del presidente, la articulación interna para activar la enmienda es, en la práctica, improbable. Aún así, el simple hecho de que figuras públicas, como el gobernador de Illinois, planteen esta posibilidad tiene efectos relevantes.
Sin generar consecuencias legales inmediatas, tales declaraciones trasladan el debate sobre la aptitud funcional y mental del presidente del ámbito privado al espacio público. Algunos observadores interpretan este desplazamiento como parte de una pedagogía institucional, en la que el debate educa a la sociedad sobre los límites del poder. Otros, más críticos, consideran que la exposición de un mecanismo sin viabilidad concreta contribuye a la devaluación de las herramientas constitucionales, transformando los instrumentos de excepción en armas retóricas de uso cotidiano. La tercera frente, basada en la presión informal para que renuncie, presenta una dinámica propia. Al depender del desgaste de la imagen, la pérdida de apoyo institucional y la percepción de la inviabilidad de la continuidad del gobierno, su eficacia es contingente. La campaña Impeach Trump Again, con casi 1 millón de firmas, se cita como ejemplo de movilización cívica con potencial de influencia real. Sin embargo, no hay consenso sobre su eficacia. Parte de los analistas entiende que este tipo de presión refuerza la percepción de crisis, catalizando posiciones más firmes en el legislativo. Otros ven el riesgo de banalizar el proceso democrático, especialmente cuando se vincula a acusaciones extremas no verificadas judicialmente. La referencia a supuestas declaraciones del presidente sugiriendo ejecuciones de parlamentarios adversarios provocó reacciones intensas, pero también generó dudas sobre la veracidad y la intención política de las denuncias. El equilibrio entre la denuncia legítima y la retórica manipuladora sigue siendo un punto de tensión constante. La indefinición sobre qué mecanismo debe activarse pone de manifiesto un escenario abierto, en el que la disputa no se da solo entre partidos, sino entre interpretaciones divergentes sobre el papel de las instituciones en momentos de inestabilidad. Hay quienes defienden que anticipar el fin del mandato sin un apoyo mayoritario claro en las cámaras legislativas representaría una ruptura del principio de soberanía popular. Otros argumentan que permitir la continuidad de un gobierno cuya legalidad y sanidad funcional son ampliamente cuestionadas equivale a renunciar a la función de control atribuida al poder legislativo y al propio gabinete ejecutivo. Esta tensión entre la estabilidad formal y la legitimidad sustancial se manifiesta en impases diarios, revisiones internas de procedimientos, vacilaciones públicas de los líderes y la multiplicación de discursos ambiguos que evitan posiciones claras. En un entorno en el que cada palabra tiene un peso interpretativo, el silencio se ha convertido en un instrumento estratégico tan relevante como los votos. Lo que se observa, por lo tanto, es el surgimiento de un patrón institucional que, aunque aún sin desenlace, altera el funcionamiento cotidiano del poder. La convergencia de resoluciones legislativas, declaraciones estatales, campañas públicas y dictámenes jurídicos crea un escenario en el que la presidencia sigue existiendo formalmente, pero con una autoridad condicionada. Al no tomar decisiones definitivas, las instituciones operan en modo de suspensión funcional, en el que la continuidad del mandato depende menos de la ley y más del equilibrio provisional entre la contención y el cálculo. Esta situación, aunque jurídicamente viable, genera costes operativos acumulativos, lo que promueve un desgaste autónomo, en el que la autoridad se corroe incluso en ausencia de actos formales de rendición de cuentas. Por lo tanto, seguir este proceso no es solo una cuestión de interés político, sino de análisis institucional. Este canal seguirá monitoreando los acontecimientos en curso, ofreciendo una interpretación estructurada basada en registros públicos y fuentes verificadas, sin anticipar conclusiones ni prometer soluciones simplistas.